Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio con este culto de oración a nuestro Dios. Les voy a pedir que abran la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. De igual manera, ahí en sus hogares, amados hermanos que nos están viendo a través de redes sociales, abran la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Como lo vayan encontrando, se van poniendo de pie, amados hermanos que están aquí en la congregación. Le vamos a dar lectura del 1 al 13. La palabra de Dios dice: Te amamos, pues, no seas que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovecho el oír la palabra, porque no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos criado entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día, y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entraron en mi reposo. Por lo tanto, pues, que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque a Jesús los hubiera dado al reposo. No hablará después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque ha encontrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuraremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Asimismo vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta hermosa tarde, te damos gracias porque has sido bueno, has sido misericordioso. Gracias porque nos has bendecido en esta media semana, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias por los días que hemos pasado, Padre. Por las bendiciones que has derramado, Padre Santo, a tu familia de la iglesia Betel Ecatepec. Te damos gracias, mi Dios, porque has sido bueno y siempre has cuidado de nosotros, mi Dios, hasta el día de hoy. Padre Santo, en esta hermosa tarde, permite, Señor, que todo lo que vamos a aprender en esta tarde, que usted sea con el predicador, Señor, que usted sea con la palabra que usted le ha dado. Permita, mi Dios, que esto llegue ante los corazones, Señor, no solamente de oídas, Padre, sino también de hechos, Padre, para poder hacer lo que tú nos has mandado, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, de igual manera, Señor, al grupo de alabanza que estará ministrando en esta tarde, Señor. Te rogamos, mi Dios, que seas con ellos, Padre Santo. Permita, Padre, que estos cantos lleguen ante su presencia con olor fragante, Señor. Y permita, mi Dios, que cada uno de los que estamos en este lugar escuchemos palabra tuya, Padre, y permita, Padre, que no haya distracciones, mi Dios. Te rogamos, Padre, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso y hasta el día de hoy nos ha ayudado, nos ha protegido. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 85, versículo 8: Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos,
para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Asimismo le pido al hermano Omar, que trae la meditación en esta tarde, que pase por favor. Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, ya pedimos la dirección de Dios. Siempre es importante que Dios nos bendiga antes de iniciar. Abriendo su palabra, dice su palabra de Dios ahí, lo que acaba de leer mi hermano Luis. Creo que es cierto, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Así lo asemeja el libro de Hebreos. Y cuando vemos esta parte, yo recuerdo hace muchos años que en los inicios, cuando oía la palabra de Dios, verdaderamente la palabra de Dios hace algo en nuestra vida. Y cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios y la hacemos parte nuestra, la palabra de Dios tiene que ir prosperando. Es como una semillita, tiene que ir prosperando en cada una de nuestras vidas y finalmente tiene que ir haciendo un fruto. Se tiene que ir haciendo un fruto de esa palabra que hemos escuchado. Mis hermanos que estamos aquí, los que nos escuchan desde sus hogares, vamos a continuar con el libro de los Salmos. Por favor, estudio de los Salmos. Apenas vamos en el Salmo número 40, todavía nos faltan muchísimos salmos de David. Salmo número 40. Y vamos a darle lectura de ahí con sus vistas solamente, de ahí de sus lugares y en sus hogares. Los que tienen la oportunidad de vernos, vamos a darle lectura. Y dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Quieras, oh Jehová, líbrame. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócese y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén.
Vamos a tratar de concentrarnos un poquito en la palabra de Dios. A veces el trabajo nos cansa un poquito, pero vamos a tratar de estar centrados en la palabra unos minutos, porque Dios tiene algo para decirnos en esta noche. Dice el Salmo número 40, cuando yo veía esta parte de ahí, le poníamos un título, que la libertad que nos da el Señor. Yo asimilo las cosas que tiene David y las cosas que pasa o que pasamos como cristianos, algo parecido. Ahí vemos esta parte de David, todo lo que le ha pasado a David. Hemos leído los salmos desde hace tiempo y hemos visto y hemos meditado en la palabra de todo lo que expresa David, sus sentimientos que David expresa de gratitud, de alabanza, de temor, de compasión, de dependencia, de sometimiento, de muchas cosas que David expresa. Y ahora en esta ocasión nos habla en sí de una alabanza, porque David necesita una liberación, pero una liberación divina. Necesita estar libre de esta parte que le estaba acongojando. Pero más sin embargo nosotros como cristianos, cuando estudiamos la palabra, pues se trata de que la palabra también nos enseñe algo a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos enseña en esta tarde, en esta noche? Bueno, habla primero de una dependencia total de Dios, y eso lo hace sentirse a David más tranquilo, más en paz, más en sus sentimientos, más confiado, se puede decir la palabra. Nosotros, cuando leemos la palabra, cuando estamos verdaderamente embelesados, se podría decir la palabra, estamos embelesados en la palabra, estamos atentos a la palabra, y la palabra de Dios realmente nos guía, pasa algo parecido. Esa palabra de Dios nos tiene que producir algo en nosotros. En este caso es esa libertad, esa paz que el Señor nos da a través de su palabra. Muchas veces lo hemos visto a través de la alabanza, también se da, pero también a través de la palabra de Dios. Dice el versículo, pongan atención ahí en el versículo número 1, hay que irnos un poquito atentos a la palabra. Lean conmigo ahí, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo número 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tremenda palabra de Dios aquí podemos escuchar. Dice: pacientemente esperé en el Señor. ¿Cómo le pondríamos nosotros? Impacientemente espero en el Señor. Eso es lo que pasa a veces en la vida del cristiano. Es impaciente, es imperativo, somos arrebatados a veces en las cosas de Dios. A veces tenemos que detenernos un poquito y ver lo que dice la palabra de Dios. David, ¿cuánto tiempo le llevó a veces entender el propósito que tuvo Dios en su vida? Y cuando pasó por una situación complicada o pasaba por situaciones difíciles, escribe esto, y lo escribe David, que a mí me enseña, o me tiene que enseñar algo a mí en esta tarde, algo de paciencia. Dice: pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. Habla de una paciencia tremenda. Cuando nosotros vamos a los miércoles de oración, que venimos y hacemos peticiones, hacemos gratitudes a nuestro Dios, a veces cuando esperamos la respuesta, a veces nos parece eterna, nos parece larga la respuesta de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos ahí sentados, y los que nos pueden ver desde casa, hemos tenido una petición delante del Señor, y estamos a la espera de que el Señor nos responda. Eso se llama confianza. David lo tuvo. Es una confianza plena en el Señor. Pero ¿cuándo va a venir la respuesta? Ni usted ni yo la sabemos. Porque Dios obra de una manera tan diferente a la que nosotros pensamos, porque su misma palabra de Dios lo dice. O sea, yo no pienso igual que el ser humano. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero Dios, sus pensamientos son más altos, como dice la palabra de Dios, son más increíbles en obra, en maravilla, que a veces nosotros no podemos ni comprender de qué manera Dios va moviendo las piezas para que nosotros podamos recibir esa bendición. Pero dentro de todo esto tenemos que enfocarnos en la palabra que dice ahí: pacientemente
tengo que esperar en el Señor, tengo que detenerme y, Señor, meditar en tu palabra, y tú, Señor, enséñame cuáles son tus tiempos, enséñame tu voluntad. Y otra parte dice ahí que primero espero. ¿Cuánto tiempo? No dice, aquí la escritura no dice cuánto tiempo, pero sí habla de un lapso de tiempo que se tiene que esperar. Mas sin embargo, esperas y la respuesta viene, dice, y se inclinó a mí. Ahí viene la respuesta. Primero esperas. La respuesta siguiente dice, el Señor viene y se inclina a mí y oyó mi clamor. Primero se inclina el Señor, oye la petición y oye la necesidad de cada uno de nosotros. Eso es que nosotros, esa es la libertad que el Señor nos da, en cierta manera, de tener esa confianza de que Dios nos escucha. Verdaderamente Dios nos escucha. Quizás yo he tenido, ustedes saben que ya no he podido venir los domingos. Finalmente tenemos una oración ahí con el Señor que ese es el deseo de poder estar aquí, como dice su palabra, ¿no? El día que Dios ha destinado para darle a Dios, ese es el deseo. Mas sin embargo tengo que esperar pacientemente. No sabemos cuándo. El Señor quizás tiene sus tiempos, y aquí finalmente lo que tenemos que entender es que el Señor va a inclinar su oído, va a escuchar nuestra petición. Aquí en David nos enseña, dice que escuchó mi clamor. David, ¿cómo clamaba a Dios? Él decía, le pedía, pero finalmente en una exclamación, en una forma de pedir, pero en una forma quizás desesperada. Señor, estoy esperando en ti. Y finalmente el Señor se inclina y dice, escucha, y dice, y me hizo. La tercera parte, el Señor obra. Primero nos toca a nosotros, dice ahí la parte de esperar, hacer la petición y esperar. Segundo, el Señor escucha, se inclina. Y la tercera parte, en el versículo número 2, atento, le decía, por eso ahí en sus Biblias, dice, ¿qué dice ahí? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David estaba pasando por algo que finalmente no era sencillo para él, porque dice que habla de una desesperación. Cuando iniciamos este camino en el cristianismo, el camino, como dice la palabra de Dios, el camino de seguir los pasos de Jesús, sabemos que no ha sido nada fácil, verdaderamente nada fácil, porque la tentación siempre va a estar ahí, siempre. Finalmente somos carne, somos seres humanos, y siempre se nos va a presentar una tentación. Finalmente depende de la comunión, de la verdadera comunión que tengamos con Dios, va a decidir, ahorita lo vamos a ver más adelante, si nuestros pasos están firmes o no. Pero finalmente, cuando vemos esta parte de lo que dice aquí la Escritura, que el Señor es el que hace la obra, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, y asemeja ahí con un lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso lo está hablando David. Los pasos de nosotros no siempre son derechos. Efectivamente, esa es realmente a veces la honestidad delante de Dios. Cuando tenemos una verdadera comunión delante de Dios, hay que decirle verdaderamente, mis pasos no son verdaderamente derechos, no están enderezados, Señor. Necesito que tú endereces verdaderamente ese camino, y que yo pueda estar afirmado, dice, mis pies, pero en tu palabra. Porque dice que Él los afirmó sobre una peña, sobre una roca, no sobre el lodo, sobre algo blandito. Versículo número 3, ahí en su palabra, la Escritura dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando ya el Señor ha obrado en gran manera, viene lo increíble, viene lo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor espera alabanza de parte de cada uno de nosotros. Una alabanza verdadera. Una alabanza verdadera, que esa la vamos a dar con nuestra propia vida. Dice aquí, dice que puso en mi boca un cántico nuevo. Acuérdense que David era un salmista, era compositor. Increíbles palabras compuso ahí, el Salmo, e incluso a mí me encanta el Salmo 23, pero en el coro es como se entona, pero finalmente quizás David lo entonaba de diferente manera, o hizo una composición diferente, pero hasta ese grado llegaba de componer, a grado tal que podía expresar una alabanza plena, una alabanza verdadera. Dice ahí el siguiente versículo,
verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Los ojos de las personas que nos rodean siempre están sobre nosotros. Y esto siempre va a ser a veces a favor de crítica, a favor de reconocimiento, pero un cristiano realmente siempre va a tener unos ojos encima. Y es una labor muy grande. ¿Por qué? Porque finalmente dice, en base a ello va a haber gente que va a confiar en Dios como testimonio de cada uno de nosotros. Bueno, el Señor, la gente tiene que ver a veces en la obra, en la vida de uno, y se van a dar estos frutos. La gente va a seguir confiando en Dios. No tiene que ser al revés, como a veces luego pasa y decimos, no, pues para ser como tú, pues mejor no, gracias. Qué triste, ¿no? A veces finalmente tenemos una gran responsabilidad, porque lo repito, decía la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder muy importante, porque lo decía mi hermano Luis ahorita en un momento, decía que corta hasta partir el alma, y verdaderamente así tiene que ser, porque si usted está poniendo atención en este momento, pues la palabra de Dios tiene que hacer algún efecto en nuestra vida, en su vida, en mi vida, en la que yo he preparado, en la que yo he leído. Tiene que haber un efecto, porque por eso se dice que la palabra de Dios es más cortante. No sé si se ha cortado alguna vez, de repente con un cuchillo filoso y ahí tantito nos pasamos y de volada luego sale sangre. Pero dice que la palabra de Dios es más aún. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma, dice ahí, y habla de una parte del hueso. Eso es la parte simbólica, porque dice que entra hasta lo más profundo. Es lo que quiere entender, que finalmente la palabra de Dios así tiene que hacer efecto. Si usted se está durmiendo, si usted está cansado, pues no puso atención en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios pues va a ser algo como que no tuvo filo, nada más le dejó un rasponcito. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que cortar, dice ahí, dice que la palabra de Dios tiene que cortar y penetrar hasta partir y llegar donde tiene que llegar. Ese es el verdadero propósito de la palabra de Dios, y David lo puede reconocer aquí. Dice el versículo número 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Esto me viene a mi mente lo que decía Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 7, que es bienaventurada aquella persona que confía en Dios. David, completamente en lo que hemos leído, en los que nos ha tocado en los salmos, hemos visto cómo finalmente todo lo que le ha pasado y que no ha sido nada fácil, él sigue confiando en Dios y sigue perseverando en la palabra y sigue esperando en Dios, como lo vemos aquí. Y dice que bienaventurado el hombre que pone o que puso, dice, y Jehová su confianza. Lo mismo dice Jeremías, va a ser bienaventurado aquella persona que confía en Dios. Alguien que me lo lea en Jeremías 17:7, por favor. Vamos a complementar esta parte de la escritura. Y es precisamente esto lo que dice aquí el salmista. Cuando yo lo leía venía a mi mente precisamente este versículo. Bendito el varón que confía en Jehová. Está hablando de una bendición verdaderamente tremenda. Y las bendiciones de Dios sobrepasan todas las cosas. Vemos lo que está pasando en el pueblo de Israel. Es lamentable, es triste. Pero sin embargo podemos ver que la bendición de Dios siempre va a estar en su pueblo. Siempre. A pesar de todo lo que sabemos de los antecedentes, los que saben un poquito de historia, de dónde se origina el conflicto, nunca se va a perder la bendición de Dios. Finalmente, como hijos de Dios, igual tenemos la bendición. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, nunca vamos a perder la bendición de Dios. Sigue diciendo así, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Así se asemeja, dice, aquella persona que confía en Dios. David confió en Dios. David murió viejo y lleno de días, y porque fue bendecido su vida. Fue bendecido su vida. Seguimos ahí en el Salmos, el versículo
Número 5, ahí ponemos atención. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablaré de ellos, no puede ser enumerado. Y cuando vemos aparte de que dice que son maravillas, porque verdaderamente son maravillas, hemos visto la vida de cada uno de nosotros, la vida de los hermanos que hemos pasado por alguna situación, en lo personal, que hemos vivido situaciones muy difíciles en enfermedad. Y cuando vemos la mano de Dios y vemos que te da otra oportunidad y vemos lo que nos toca predicar y decimos, pues no podemos decir prácticamente otra cosa más que alabarte, Señor. Dice ahí que has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. Cuando hablamos de aumentar, quiere decir que va para arriba. Las bendiciones de Dios siempre van para arriba. Tienen que ir para arriba las bendiciones de Dios. En aumento, en bendiciones. Tenemos que estar llenos de bendiciones. Yo creo que cada uno de nosotros salimos de la casa todos los días y no nos falta un techo, tenemos que comer y tenemos, usted enumere lo que tenga en su casa, pero finalmente son maravillas, son bendiciones que Dios nos da. No pasa a veces de que igual y tenemos alguna situación difícil que tenemos que enfrentar, pero finalmente hay un propósito para todo ello, pero finalmente Dios nos enseña a través de su palabra, a través de los hechos, que son maravillas lo que Dios nos permite vivir. Son bendiciones que a veces tenemos, que a veces como que nos pasan desapercibido, pero más sin embargo tenemos que reconocer, dice aquí David, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Cuando yo leía esa palabra ese rato y estaba meditando en la palabra y decía, bueno, el Señor en todo momento está pensando en sus hijos. Y en cada momento quizás usted a veces se siente solo o está en algún lugar y quizás en su semblante sus ánimos están un poquito decaídos, pero finalmente acuérdese de su palabra, dice que el Señor se acuerda de cada uno de nosotros. Yo me imagino la vida del Señor Jesús cuando predicaba en la tierra, cuando vino y estaban con sus discípulos y quería mucho a sus discípulos. Había uno en especial que era su consentido, se puede decir, pero finalmente siempre se acordaba de ellos. Y cuando mandó a predicar la palabra y dijo que ganaran almas para Dios, y la gente así lo hizo, finalmente pasamos a formar parte de ese grupo selecto especial para Dios, para que Él se acuerde de nosotros. Tenemos esa enorme bendición y esa enorme fortuna de que Dios está pensando en nosotros. Aquí lo dice David, y si David lo dijo, y si yo creo en la palabra de Dios, pues también estoy seguro que el Señor piensa en cada uno de nosotros. Dice que sus maravillas no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser numerados. ¿Eso qué significa? Que usted no va a poder hacer una lista de las veces que el Señor le ha bendecido, ¿cierto? No vamos a poder hacer una lista. Se nos van a escapar muchas cosas o muchos detalles, pero finalmente la bendición de Dios ahí está. Vamos a terminar con el versículo número 16 y versículo número 17 para no alargarnos tanto, pero finalmente la palabra de Dios es contundente. Dice, ahora pongamos, igual centremos la atención ahí, el versículo número 16: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Quiero que remarquen ahí en esta parte nuevamente que dice, gócense y alégrense en ti. Esta parte dice, todos los que te buscan. Solamente son para aquellos que le buscan, para aquellos que día con día están buscando la bendición de Dios. Dice, gócense y alégrense. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Así dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Nuevamente la palabra de Dios nos recuerda ahí esa parte que a mí se me quedó muy marcado, porque dice, aunque yo esté pasando por una necesidad, aunque yo, y lo vivimos en carne propia, esté pasando por una necesidad muy difícil, dice afligido, habla de aflicción, necesitado, a veces necesitamos cosas, necesitamos de algo y necesitamos de a veces algo físico, algo, no sé, y Dios, increíble cómo pone la bendición a través de las personas y te las hace llegar. No, Dios no va personalmente, pero finalmente Dios usa sus piezas, instrumentos para que te bendigan. Dice,
aunque afligido y yo necesitado, Jehová sigue pensando en mí. Con esto quedes, hermano. Dice Jehová va a seguir pensando en cada uno de nosotros, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. David se preocupaba por esa parte, decía, Señor, no te olvides de mí, no te tardes, Señor, que yo sigo esperando en ti. Con esto hay que quedarnos de que el Señor siempre va a extender la bendición a cada uno de nosotros. Y como dice ahí la palabra de Dios del David, que siempre el Señor está atento a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la palabra expresada en esta hermosa tarde. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Amén. Gracias a Dios por la palabra expresada en esta tarde. Amado hermano, sale de este lugar, no va a ir vacío, porque Dios ha hablado a través del hermano. La palabra tiene que salir y nosotros tenemos que hablarla. ¿Para qué? Para ir regando en cada uno de los hermanos, de los amigos allá afuera. Amén. Es momento de la alabanza, amados hermanos. La palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 17, alabad a Jehová naciones, todos pueblos, todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén, amados hermanos, pónganse de pie, y le voy a pedir al grupo de alabanza que tomen sus lugares para poder entonar los coros. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la bendición de poder estar aquí en su casa de oración, escuchando palabra y también ahora entonarle estas alabanzas a su nombre. Repitamos la declaración de alabanza que dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mi boca declarará alabanza y gratitud. A ti, papito, sea honra, gloria y majestad, hoy y siempre. Amén. Se nos escondió el control. Reforzando estos últimos pasajes que se nos habló en estos momentos, que el Señor nos escucha. Este canto dice: Dios está aquí. Amén. A veces nos desesperamos porque pensamos que Dios no nos escucha, pero ten en cuenta, hermano, que Dios está al pendiente de nosotros. Solamente es, como dice un canto, Él está trabajando en silencio. Solamente tienes que esperar los tiempos de Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
Señor nos escucha, ¿verdad? Y dice que todo lo que respira alabe el nombre de nuestro Dios. Este hermoso salmo, salmo número 150. Porque podemos respirar, ¿verdad? Dice esta situación que acaba de pasar con lo del COVID, que mucha gente necesitaba algo, un aparato, una máquina para poder respirar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él nos tiene con bien y respiramos, y por eso es que queremos seguir alabándole.
Es Jesucristo el Salvador. Amén. Gracias, Padre, porque podemos reposar en ti, Amén. porque eres nuestro mejor amigo, nuestro fiel pastor, porque en medio de la tormenta tú estás con nosotros. Así es, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú escuchas el clamor de tu iglesia. Y Gracias. como dice este hermoso canto, eres un dulce refugio en medio de la tormenta, Amén. porque nos alientas, nos alimentas Así es, Señor. y nos invitas a seguir adelante. Amén. Es por eso que venimos en estos momentos a reposar ante tu presencia. Amén, Señor. Tú sabes lo que en nuestra vida se está necesitando y está quejándose. Llena nuestro corazón, por favor, Dios. Que tu Espíritu Santo, que habita en medio de nosotros, llene nuestra necesidad. Aquí está tu pueblo, Dios, escucha su clamor, porque sin duda tú nos escuchas, Padre. Tú estás al pendiente de nuestro clamor, porque eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, Padre, Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por estas hermosas alabanzas. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es tiempo de las ofrendas, amados hermanos. Voy a hacer una oración y al terminar la oración pasan al olfolín. Amado Dios, en esta hermosa tarde, Señor, ya noche, Señor, gracias te damos porque tú bendices, Señor, y como dice tu palabra, Señor, que tú abres las ventanas de los cielos, Señor. De eso no tenemos la menor duda, Señor. Bendices de gran manera, Señor, y aún en esta hora, Señor, a pesar de estas circunstancias, de esta enfermedad del COVID, Señor, tú nos has bendecido, Señor, y nos has dado la comida, Señor, nos has dado el pan de cada día, Señor. No nos has dejado hasta el día de hoy, Señor. Has bendecido a cada uno de mis hermanos, Señor. De igual manera, Padre, si alguno esté acaso de alguna necesidad, Señor, ya sea en lo económico, Señor, en lo espiritual, Padre Santo, de igual manera, Señor, permítame, Dios, que usted derrame esa bendición, como dice su palabra, que usted abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde,
Y nosotros lo creemos en esta tarde, Señor. Y ahora, Padre, que usted nos ha dado este tiempo, Señor, permita que usted multiplique al 100 por 1 al bolsillo del hermano que va a dar esta ofrenda, Señor. Se lo pedimos en el nombre precioso de su Hijo amado por Cristo Jesús. Amén. Es el tiempo de la ofrenda, hermano. Tomen sus lugares, hermanos. Asimismo, le doy el tiempo a nuestro pastor. Nos pase a despedir. Vamos a ahora esta tarde para retirarnos. Les pido que anoten ahí en sus... Yo sé que algunos usan libros o cuadernitos para anotar. Oren por Angélico Jaime Sánchez, un hombre medio un poquito diferente. Susana Sánchez Martínez, Magnolia Jaime Sánchez, Abundio Ramos Medina y Marta Jacqueline Graciano, que es el matrimonio que vino el domingo pasado. Y los otros son visitas que hicimos ayer. Yo dije a los diáconos, bueno, le dije a ustedes que empezamos a visitar ya nuevamente, y si alguien quiere acompañarme, solamente llámeme. Mañana estaremos visitando otra familia para que sigamos cumpliendo lo que Dios quiere, de acuerdo a un ministerio. Y pues ya pasamos mucho tiempo un poquito encerrados. Tenemos que seguir con las cosas de Dios, trabajando para honra y gloria de nuestro Dios. Orar por toda la iglesia, por las necesidades, por lo que tenemos, y no nos olvidemos uno a otro interceder, y por los bautismos que Dios mediante pronto tendremos. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar por, no sé si Marilyn ya salió de viaje o a Cancún, no sé, pero si no, vamos a orar por ella, vamos a orar por Alejandra Rendón y por el hermano Salvador Rojo, su familia, su hija, para que Dios nos bendiga. Si gusta estar de pie, vamos a orar y vamos a decir a Dios: gracias, Padre, por esta tarde. Gracias porque nos ha ayudado a Ebenezer, hasta aquí nos ayudó. Queremos agradecerle porque las bendiciones sobreabundan, Padre. Sobreabundan de una gran manera, de acuerdo a su palabra ahí en el libro de Malaquías. Muchas gracias a Dios porque usted es bueno, usted nos ama y ha querido lo mejor para nosotros. Oramos por estas personas, las cuales ha dado lectura a Dios, que bendiga sus vidas, que permita que puedan, al menos los primeros, entregar su vida a usted como Señor y Salvador. Y oramos también por Abundio para que pueda conocerle plenamente, Dios, y pueda también de alguna manera seguir la enseñanza de usted. Por Betel Ecatepec, Dios, por todos los proyectos, los planes, por todo, Dios, permítanos empezar a echar a andar todo esto, Señor. Así como el mundo y aquí en nuestro México, en la ciudad, aquí en Ecatepec, todo se ha ido poco a poco, paulatinamente, abriendo las actividades. Permita que Betel Ecatepec no sea la excepción, Padre, con sus cuidados, con las debidas medidas higiénicas, sanitarias, todo, Dios, pero que podamos hacerlo para honra y gloria suya. Muchas gracias por darnos ese tiempo de adoración, de alabanza a usted. Gracias porque escuchamos palabra suya y nos permite transmitir desde este lugar la honra y la gloria para usted. Bendiga a todo su pueblo, Padre. Gracias porque bendice a nuestros familiares donde quiera que se encuentran también, a nuestros amigos, Dios, y la gente que nos pone adelante, Dios, para compartir su palabra. Muchas gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo, su amor, que es infinitamente grande, Dios, y la comunión del Santo y Divino Espíritu nos guíen hoy y siempre hasta el día de la eternidad. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Conecten a sus niños en Zoom, 11 de la mañana el sábado,
y anótense para estar en las actividades presenciales el día domingo. Que Dios les bendiga mucho. Dame un nuevo corazón, Señor.